Saludo cordial para todos y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. La reflexión de hoy la he titulado El mundo y sus langostas. Y el texto donde nos basamos se encuentra en el profeta Joel, el libro del profeta Joel en el capítulo 1, del versículo 1 al 12, que dice: Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitada de vuestra boca. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció la casa de Jehová, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Amén. El profeta Joel describe la condición del pueblo de Israel, que estaban rodeados de muchos enemigos, que eran pueblos que no temían a Dios. Ese enemigo al que se refiere puede ser Siria, que destruyó a Israel, el reino del norte, o Babilonia, que destruyó el reino del sur. O puede referirse al enemigo por antonomasia, que siempre amenaza y que no tiene misericordia, que deja destrucción por donde pasa. Ese enemigo es como un ejército, sinónimo de muerte, que como una plaga de langostas es fatal para una cultura agrícola. El escritor es conocedor de los efectos y de las diversas variantes y metamorfosis y mutaciones de estas plagas, que son desastrosas para los cultivos. Las langostas eran una amenaza real para los cultivos de los pueblos de esa época, y el profeta compara su efecto a la forma como muchas veces fue atacado Israel por ejércitos de los pueblos vecinos a los que debían pagarle tributo, y esos pueblos eran como langostas que los dejaban en la ruina. Pero la forma como el profeta escritor presenta este mensaje en este texto lo hace vigente también para todos los tiempos. Se le puede dar una aplicación a la manera como las personas somos afectadas por el mundo sin Dios, cómo el pecado deja en la vida humana destrucción espiritual, afecta las relaciones afectivas y su estado emocional, quitándole el sentido a la existencia. Es un texto que de una forma poética nos da una enseñanza teológica para entender el estado espiritual de las personas frente al mundo agresivo, invasor y destructor. El mundo sin Dios, que empieza a hacernos o a hacer estragos en nosotros, y eso lo hace desde la infancia, pues tenemos que reconocer que este mundo nos ha criado y por lo tanto de él hemos sido afectados
y es necesario entonces un nuevo nacimiento. El ser manejado por una sociedad sin Dios causa efectos negativos y eso se van dando uno tras de otro, acabando lo bueno de la vida. Las personas pierden el gozo, la esperanza, la capacidad de autosuperación y se hacen esclavos del pecado y de esta manera le pierden el enfoque de la vida. El mundo sin Dios es como una plaga que oscurece la visión de la verdad e impide entender y vivir el propósito de Dios. El efecto del mundo que nos ha criado hace que los males y las heridas se remachen todos los días, con los desprecios de los padres, la desorientación de los educadores, los abusos, las violaciones, el maltrato y el abandono, etc. Todo eso alimentado por la sociedad que en sus intereses de manejarnos la vida nos hace ver que lo mejor y normal es la corrupción, que lo más inteligente es el placer, el desorden, la irresponsabilidad o lo que se llama la libre expresión. Pero ¿cómo puede ser lo mejor mi libre expresión si no tengo claro hacia dónde dirijo mi vida? Como consecuencia de todo eso, las personas terminamos abandonando la fe y la obediencia a los propósitos de Dios. Terminamos buscando refugio y el sentido en el mundo, en el pecado, afectando cada vez más las vidas, quedando cada vez más desprovistos, como si por nosotros hubiera pasado la oruga y el revoltón. Es tiempo entonces de replantear la vida. Ese es el mensaje a través del profeta. Que nos preguntemos, como dice el apóstol Pablo en este caso, ¿cuáles son los frutos del pecado? Esto lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, en el versículo 21 hasta el 23, que dice de la siguiente manera: ¿pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Se refiere a esas prácticas de pecado. Dice, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto nos da la solución, dejándonos ver que está en nuestras manos el decidir acercarnos a Dios, creer que de verdad en Él podemos ser salvos de todas esas condiciones que ya entendemos nosotros, esas condiciones de pecado que nada bueno nos han dado, pero que Dios nos ofrece la vida en Cristo Jesús. Frente a esa fatalidad, tanto nosotros como el pueblo de Israel se lamenta. Tal vez de igual manera algunos de los que me escuchan en el día de hoy se pueden lamentar porque no ven alternativas. No se ven capaces de vencer el mal y ven su futuro incierto. Pues a través del profeta el Señor dice, yo los voy a restituir si reaccionan y en especial si se convierten del mal camino. En el capítulo 2 del mismo profeta Joel dice en el versículo 12 y 13, por eso ahora dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ese es Dios. Ese es Él en su misericordia y esa es la alternativa de salvación. Es el mismo llamado para hoy. Estamos afectados por el mundo y por el pecado, por habernos alejado de Dios,
como dice el profeta al final del versículo 12, se ha perdido el gozo de los hombres, se ha extinguido, el gozo se ha apagado. Pero Dios nos ha salvado o nos está salvando. Amigos que me escuchan, si usted nota que su vida está siendo afectada o ha sido afectada por el mal, significa que le ha pasado lo mismo que a Israel, lo mismo que le ha pasado a muchas personas en la historia y lo mismo que me ha pasado a mí. Y quiero decirle que en Dios estoy viviendo un proceso de sanación, que vivo el perdón y le estoy encontrando sentido maravilloso a mi vida. El mensaje hoy para mí es el mismo, que si me convierto a Dios, Él me restaurará. Él nos dará una nueva esperanza. Eso lo dice a través del profeta. En el versículo 21 del capítulo 2 dice: Tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, el ejército que envié contra vosotros. Ahora comeréis hasta saciaros. Alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Interesantísimo este mensaje que, mis amigos, es para usted y para mí. Pero dice además también que nos da el versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Ese espíritu es esa nueva dirección a la vida, esa nueva claridad. Los convertidos a Dios serán personas claras, libres para ser instrumento de Dios, porque Él quiere hacer de nuestras vidas un huerto fértil, un huerto productivo, que transmita vida, que dé alimento a todos los que por el pecado de esta sociedad están sin esperanza. Ese espíritu que a través de la iglesia Dios nos transmite para nacer de nuevo, para ser sanados de las heridas del pasado, para poder crecer y renovarnos y seguir creciendo, de tal manera que entendamos que no es justo seguir anclados en los males del pasado cuando Dios nos da la esperanza, nos da la alternativa a través de Jesucristo el Señor. Jesús así lo enseñó en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el versículo 18 y 19 dice, hablando Jesús de cuál era su misión y qué podríamos encontrar los seres humanos en él. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese año es el tiempo de hoy, en el que hoy podemos encontrar libertad,
visión, sanidad en Cristo el Señor. El mundo nos ha dañado, el pecado nos ha destruido. Ese es el mundo y sus langostas, pero tenemos la oportunidad de vivir una plenitud si venimos y le entregamos nuestra vida a Dios. Si nos convertimos, solo en Él podemos adquirir la suficiente conciencia para no ser manejados por las cosas externas, para no dejarnos que las cosas externas nos destruyan. De lo contrario, podamos descubrir y convertirnos en el reino de Dios, o que el reino de Dios se establezca en nosotros. Tenemos que reconocer que somos seres necesitados, almas sedientas de Dios. Estamos expuestos a ambientes que nos pueden leccionar, pero si sabemos interpretar bien el mensaje de Dios y nos convertimos, la vida en Él encontrará pleno descanso. El Evangelio de Mateo así lo expresa en el capítulo 11, en el versículo 28, cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Significa esto que las cosas malas se pueden superar? Y que aunque hay cosas difíciles y circunstancias duras, que vivimos temores, vivimos cargados a veces de culpa, podemos superarlos en el Señor. En Él encontraremos la solvencia, en Él encontraremos el verdadero contentamiento de una vida plena o de una vida abundante. De manera, mis amigos y hermanos, que debemos tomar esas posturas claras frente a este mundo y usar los recursos de Dios, usar todo ese mensaje y toda esa palabra que Dios nos da a través de la iglesia. Así que acerquémonos a la iglesia, dejémonos ayudar, porque en esos recursos que Dios nos da a través de la iglesia podemos sanarnos, superar la vida del pecado que nos trae tanta muerte y desengaño, destrucción, y convertirnos a Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, en Él somos más que vencedores. Claro que sí podemos ser vencedores en Cristo el Señor. De manera que les voy a invitar a que oremos con la decisión de convertirnos a Él, porque tenemos que reconocer que el mundo nos ha afectado, pero que en Jesús hoy hay sanidad y que el Señor limpiará y restablecerá todo lo que el mal ha destruido. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te doy gracias. Gracias, Señor, porque me ha dado la oportunidad de entender la salvación en ti, Señor. Te doy gracias por mi vida y por cada una de las personas que me escuchan. Hemos sido afectados muchas veces, de muchas maneras, por el mal. Pero a través de este mensaje maravilloso que nos da a través de la iglesia hoy, estamos encontrando paz, la esperanza, el perdón, y estamos descubriendo que hemos sido llamados para ser instrumentos de tus propósitos. De manera, Señor, que gracias por tu perdón y henos aquí para poder servir en tu causa. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos, y a ti sea la gloria, Señor, por esta salvación tan grande. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un saludo para todos mis hermanos y amigos. Dios les bendiga.